¿Qué tal? Bienvenidos a Abraza tu historia, autoconocimiento, creatividad, escritura y escritura terapéutica. Y es que hoy es un día grande en Abraza tu historia porque vamos a hablar de este pilar de Abraza tu historia, que es la escritura terapéutica. Y para eso tenemos desde Valencia a Susi Bonilla, que es psicóloga, escritora y especialista en escritura terapéutica. ¿Qué tal, Susi? Hola Beatriz, encantada de estar aquí en tu espacio. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Bueno, vamos a hablar con Susi de esta herramienta, de la escritura terapéutica, que no se trata de escribir para desahogarnos, sino mucho más. Y vamos a hablar de autoconocimiento, del personaje que creamos y con el que nos manejamos por el mundo, del discurso que nos contamos año tras año sobre nosotros mismos, de creatividad, cómo podemos desarrollar la creatividad una vez que profundizamos en nosotros, en nosotras, y bueno, de otros temas sobre cómo la escritura nos puede ayudar a cambiar patrones de pensamiento y también a gestionar las emociones. Quédate hasta el final porque Susi nos va a poner tarea, nos va a decir unos ejercicios que nos van a ayudar con todas estas tareas que creo que nos pueden venir bien. Si no te has suscrito al canal y si te interesan estos contenidos, te animo a suscribirte, ya sabes, en el botón rojo y a darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los vídeos que vaya publicando. Que yo creo que eso sí, como mejor podemos empezar es definiendo un poco de qué se trata esto, ¿no? Porque en los últimos años me he encontrado mucha gente que dice, sí, yo escribo, me ayuda mucho, me desahoga, pero en realidad yo sé qué quieren decir, por experiencia propia. Escribo, me desahogo, pero llevo años contándome lo mismo y en realidad no me está ayudando en nada, porque me sigo repitiendo la misma historia desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pasar de esa escritura por desahogo, que bueno, nos puede aliviar como cualquier otro alivio nos puede aliviar, pero eso, ¿cómo podemos pasar de la escritura como desahogo a la escritura terapéutica y hacer un trabajo más dirigido que en realidad nos ayude a evolucionar de alguna manera, ¿no? Pues sí, Beatriz, como tú bien dices, el desahogo forma parte de la escritura en sí, ¿no? Sacar palabras de nuestro interior, plasmarlas en un papel, ya no hace tomar distancia de eso que teníamos dentro, ¿no? Entonces eso ya supone soltar lastre. En ese sentido está muy bien. Uh-huh. Pero esa parte más terapéutica, más de que nos sirva, ¿no? Para cambiar, para obtener mayor bienestar o para hacer cambios, ¿no? En nuestra vida diaria, viene ya por la utilización un poco de a través de eso que sale de nosotros, de esa escritura, mediante una serie de técnicas como pueden ser de programación neurolingüística, de reestructuración cognitiva, o sea, técnicas que están dentro del ámbito de la psicología, ayudar a la persona a tirar del hilo de esa escritura. ¿Para qué? Pues para ver ese diálogo interior que mantiene con ella, ¿no? Esas inercias que hacen que su vida siempre siga igual. Por eso dices tú, es que escribo y nada cambia. Claro, la escritura per se nada cambia, ¿no? Tampoco. Nos ayuda a sacar, a rebajar, eso sí, siempre nuestro nivel emocional, o sea, nuestra intensidad emocional, el hecho de escribir, ya hace que bajemos ese nivel. Si hubiera un termómetro de emociones y en determinado momento nos enfadamos mucho y nos medimos, ¿no? La ira, por ejemplo, que es Uh-huh. una emoción, pues imagínate que tenemos un 10 y nos apetece asesinar a quien tenemos enfrente. Pues tú coge una hoja de papel, escribe, dile todo lo que le tengas que decir a esa persona, lo que le dirías en la hoja. Cuando acabes, si te volvieras a aplicar ese termómetro, pues los grados habrían bajado. ¿Vale? Uh-huh. Esa es una ventaja inmediata de la escritura, Uh-huh. el rebajar esa intensidad. Luego, si queremos ya producir cambios en nosotros, digamos que ya entran esas técnicas, ¿no? Esos conocimientos psicológicos, como te he comentado, para identificar patrones en nosotros, patrones de lo que nos decimos y poder cambiarlos. ¿Vale? Tendría varias fases la escritura terapéutica. Una sería el sacar. Uh-huh. La segunda parte sería tomar conciencia de eso que estoy sacando, qué significa, qué patrones muestra de mí, qué inercias tengo. Uh-huh. Luego conocer el diálogo interior, o sea, de qué manera me hablo. Y luego ya reescribirnos, ¿vale? Sabiendo ya todo esto, reescribirnos para que realmente nuestra historia cambie y ya dejemos de repetirnos siempre lo mismo, ¿no? Y de victimizarnos. Esos serían los Claro. pasos un poquito. Uh-huh. De contarnos la misma historia una y otra vez con el Exacto. mismo personaje, ¿no? Seguir contando el mismo personaje. Para el que no tenga experiencia con la escritura, antes de detallar un poco herramientas concretas y temas diversos en torno a la escritura terapéutica,
Eso, para la persona que no tenga relación con la escritura, ¿qué 3 consejos le darías para que no le asuste el papel? Para que no le asuste ponerse a escribir, porque hay gente que dice, uff, quita, prefiero no ponerme a escribir porque no sé lo que va a salir o yo no sé escribir, ¿no? Porque hay mucha gente que de antemano le asusta, que se cree que la escritura terapéutica hace falta ser escritor, ¿no? Para empezar a escribir. ¿Algún consejo de antemano para poder adentrarnos? Lo fundamental es que no hay que ser escritor para que la escritura sea terapéutica. De hecho, una de las cosas que nos va a enseñar la escritura terapéutica es a intentar no juzgar en nuestra vida, que es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Vivir juzgando a nosotros mismos y a los demás. Entonces empezamos por ahí, es decir, yo cuando practico un deporte, si practico un deporte, ¿para qué lo hago? Para sentirme mejor. Y si juego al tenis, supongo que mucha gente jugará al tenis o al pádel y no será Nadal, y no tendrá que saber técnica, jugará por salud física. En la escritura es lo mismo, favorece tu salud mental. No tienes que ser escritor, escribir sabemos todos. Tienes que sencillamente dejarte llevar para sacar lo que está dentro de un papel. Y la ventaja de la hoja, por la que no hay que tenerle miedo, es que esa hoja no tiene consecuencias. O sea, tú lo que le digas a la hoja no te va a juzgar, no te va a discutir, no te va a responder. Por ejemplo, si tú estás agresivo y lo sueltas en la hoja no te va a responder con agresividad. Por lo tanto, tu nivel de agresividad va a bajar. La hoja es el sitio, tu lugar seguro, donde puedes dejar tus emociones, que no va a ocurrir nada. Al revés, te va a ayudar a regularlas. Entonces yo creo que esos son 2 pilares fundamentales que todo el mundo que quiera abordar esta técnica, que además encuentran enseguida beneficio y bienestar, debería de saber, ¿no? No se escribe ni bien ni mal, se escribe, ya está. Ya haremos el resto, ya iremos trabajando el resto, ¿vale? Pero no juzgamos, no está ni mal ni bien escrito. Y Luego luego, por también, otro lado, la respuesta, sí. ¿no? De la hoja. La hoja en blanco es un lugar seguro, un refugio de seguridad. Luego también está esa disposición a jugar, ¿no? Y a imaginar y a crear escenarios, ¿no? Como salirse un poco de las obligaciones y de escribir bien y de las redacciones del colegio y de, bueno, un poco de la caja cerrada, ¿no? Esa disposición también hay que entrenarla, ¿no? Esa apertura. Claro, otra de las características positivas en ese sentido es esa creatividad. Precisamente cuando no se coarta por nada técnico ni por pautas concretas a una persona diciéndole lo que está bien y lo que no está bien, es cuando se estimula la creatividad. O sea, si a los niños desde pequeños les queremos fomentar la escritura, en principio no deberíamos darles técnicas para escribir mal o bien, o corregir este escrito tuyo es bueno o malo, porque lo que estás haciendo es coartar su creatividad, coartar su estilo personal. Luego ya tendremos tiempo, si queremos, dedicarnos a la escritura de corregir y de pulir, ¿vale? Pero esa creatividad y ese estilo personal solo aparece cuando dejamos libertad absoluta a lo que salga. Yo siempre digo, por favor, no penséis en acentos, comas, puntos, redacto bien, redacto mal, repito palabras, eso déjalo, eso viene luego. Si tú luego con tus escritos quieres trabajar a nivel, digamos, ya de escritor, a nivel profesional, eso es otro tema, ¿vale? Ya tendremos Claro. tiempo de correcciones, pero déjate llevar para que aparezca tu yo ahí y tu estilo más personal. Incluso muchísimos escritores conocidos utilizan la escritura terapéutica como entrenamiento del músculo escritor, que digo yo, ¿no? Igual que vas al gimnasio a lo mejor por salud física. El músculo escritor tiene que entrenarse dejándole libertad y así aumentas esa creatividad y esa imaginación, esa capacidad imaginativa. Hablábamos de engancharnos con ese personaje y esa narrativa que nos llevamos contando desde hace años, ¿no? Y claro, hoy en día bueno, sabemos que la vida siempre es cambio, ¿no? Pero a día de hoy hay muchos cambios, muchas transformaciones, muchas situaciones que ya nos surgen a cambiar, circunstancias personales, sociales, laborales, de mucho tipo, ¿no? Entonces, aquí la escritura terapéutica también puede ser un aliado para ayudarnos a cambiar de personaje, ¿no?
desengancharnos, porque se convierte en una adicción, ¿no? Engancharnos a ese personaje con sus patrones de pensamiento, con sus emociones y con una realidad, con un escenario que se repite, ¿no? Entonces, ¿cómo la escritura terapéutica nos puede ayudar a cambiar de personaje, a desengancharnos para crearnos una narrativa nueva con otros patrones de pensamiento, otras emociones y bueno, otro escenario? Claro. El escenario nuestro no cambia, es decir, el escenario cambia en función de las situaciones que nos van ocurriendo. Me refiero, nosotros nunca vamos a cambiar lo que nos está ocurriendo en ese momento. Lo importante es que sí que cambiamos la forma de verlo, ¿vale? Cambiamos el foco. Ponemos foco en unos... Es como tener una linterna, ¿no? Y enfocar hacia la derecha o hacia la izquierda. A lo mejor estoy en el mismo escenario, pero si enfoco hacia un lado veo unas cosas y si enfoco hacia otro lado veo otras. Esto es un poco lo que nos va a pasar. ¿Cómo salir, dices tú, de ese discurso siempre el mismo, de ese personaje en el que me he anclado y que me resisto? ¿No? No me gusta, pero estoy ahí. Bueno, pues uno de los trabajos que se hace en terapéutica es identificar las necesidades que son motor vital de cada persona. ¿Vale? Todos nos movemos por una necesidad que a lo mejor no hemos identificado nunca. Y a lo largo de nuestra historia, todas nuestras actitudes y nuestros comportamientos van en relación a esa necesidad que tenemos. Uno de los ejercicios que hacemos es aprender a identificar esa necesidad y tomar conciencia de que a lo mejor durante toda nuestra vida nos hemos estado moviendo o teniendo actitudes que respondían a esa necesidad nuestra. Cuando tomamos conciencia de ello, entonces empezamos a intentar cambiar, porque a lo mejor esa necesidad no es tan vital. Le hemos dado una importancia y una relevancia en nuestra vida que nos ha hecho funcionar siempre como dirigidos, ¿no? Y claro, cuando siempre funcionamos igual, los resultados no cambian. Esto a la vez favorece también que comprendamos más a otras personas, a los otros personajes de nuestra historia. ¿Por qué? Porque seremos capaces de darnos cuenta a lo mejor que esas otras personas tienen otras necesidades y por tanto otros movimientos, otro tipo de comportamiento y actitud a lo largo de su vida. Y esto sin duda favorece mucho ese autoconocimiento y ese conocimiento del otro. Mejora, por tanto, las relaciones interpersonales, mejora la empatía. Y a nivel de los escritores, este también es un tema muy interesante, porque cuando tú generas, fabricas tus personajes de ficción, el poner una necesidad a la base del comportamiento de un personaje te va a hacer que sea lineal, coherente con ese comportamiento, coherente con lo que le presentas al lector. ¿Vale? Tú vas a mover ese personaje de acuerdo a esa necesidad que tiene interior y por tanto va a ser un personaje muy potente y muy diferente al resto de personajes de la historia, que es de lo que se trata también. Ponemos un ejemplo de ese comportamiento de acuerdo con una necesidad para hacernos mejor a la idea. Sí, por ejemplo, la necesidad de atender a los demás, de cuidado. Muchas veces, yo esto lo veo mucho, ¿no? Yo cuido mucho, yo atiendo mucho, yo me entrego mucho y no recibo lo mismo. Pues claro, la pregunta es, ¿por qué te entregas? ¿Por qué lo haces? ¿Qué esperas de eso? ¿Esperas correspondencia? ¿Y si lo haces porque es que yo soy así, es que yo soy... No, ¿eres así o esperas obtener eso porque necesitas sentirte querido, cuidado, necesitas mucho afecto? Y a lo mejor piensas que siendo así lo vas a obtener. Error. Suena el pitito ese. ¡Pi! Error. No. ¿Por qué? Porque es una actuación que tenemos no porque seamos así y nos guste cuidar, sino porque a lo mejor necesitamos afecto y la manera de entender que necesitamos afecto es entregar porque así me querrán, así todo el mundo dirá, qué bien, ¿no? Qué buena persona, Claro, qué bueno, pero no, método que falla, método que genera mucha frustración, mucha decepción y por tanto, revisando que a lo mejor nos hemos movido con esa necesidad, empezamos a darnos cuenta que nuestra actitud tiene que cambiar. Que para recibir afecto no necesitamos hacer eso, a lo mejor necesitamos hacer otras cosas. Por ejemplo, ahí, ¿qué ejercicio concreto podríamos hacer ante esa situación que se repite bastante? ¿El ejercicio hablas de escritura? Sí. A ver, ahí normalmente la gente, lo que se hacen son listas, a lo mejor de identificar en qué situaciones crees tú que estás dando mucho más de lo que recibes. Entonces se hacen listas.
Se coge uno de los casos y a la persona se le pide que los ejercicios siempre son cronometrados, siempre son muy cortitos, por una finalidad que ahora te explico, pero se le pide que coja una de esas situaciones en las que considera que su comportamiento es ejemplar, llamémosle así, y que desarrolle ese ejercicio. Después del ejercicio se le pide, a ver, esa persona a la que tú has hecho esto, ¿no? A la que te has dedicado, ahora el ejercicio durante 3 minutos escribe cómo se siente esa persona. ¿Cómo crees que se siente con lo que tú has hecho? Se comparan ambos personajes. ¿Vale? Se comparan ambos personajes y a lo mejor se encuentra en esa comparativa que esos dos personajes realmente, el segundo personaje que era el receptor de ese comportamiento, pues igual no tenía esa necesidad de recibirlo. ¿Vale? Y ya tenemos dos personajes muy diferentes ahí. Ahí se toma conciencia de ello. ¿Vale? Cuando redactas, cuando te pones en el lugar de ese otro personaje, es cuando tomamos conciencia de las necesidades del otro. ¿Vale? Siempre son redacciones. Yo le suelo poner 3 minutos a los textos y cronometrado, ¿por qué? Por una razón, porque no quiero que entre en juego el pensamiento, ¿vale? No quiero que entre dentro el pensamiento que yo llamo censurador, porque ya estamos bastante sometidos a censura en nuestra vida diaria por todas partes. Pues bueno, por temas educativos, por temas sociales, somos muy diplomáticos, estamos muy sujetos, ¿no? No nos permitimos ser con libertad, muy poquitas veces lo hacemos. Entonces, el ejercicio lo que debe de ser siempre es sincero con el papel. Tú tienes que tener, a las personas que quieran practicar este tipo de escritura, lo que sí que les pido es que sean tremendamente sinceras con el papel. Por más feo que les pueda parecer lo que van a decir ahí, no pasa nada. Sinceridad. También hay que entrenar la sinceridad, ¿no? También... Claro, pero el papel es maravilloso porque, como te digo, no está ahí para contestarnos, ¿no? Nos lo vamos a releer y nos va a dar mucha información después. Claro. Pero nos vamos a sentir en la libertad de poder ser sinceros. A partir de ahí es empezar a entrenar con ese papel y luego se hacen clics mentales y vemos cómo poco a poco en nuestra vida diaria eso que hemos estado implementando en el papel empieza a ocurrir en la vida real. Y esto ocurre cuando las personas llevan varias sesiones, lo notan. Dicen, es que me he atrevido a hablar así, entre otras cosas porque el papel, como te decía al comienzo, al rebajar esa intensidad emocional, permite que cuando nos enfrentamos a otras personas y hablamos de temas que a lo mejor son un poco delicados, ya no los abordemos con ese coraje que sentíamos o con esa ira o con ese resquemor. No. O sea, el papel nos ha permitido serenidad. No hemos perdido nuestras emociones al respecto de ese tema, sino que vamos a ser capaces de abordarlo más serenamente, porque el primer impacto emocional lo hemos dejado en el papel. Sí, creamos un espacio, ¿no?, para relacionarnos con nosotros y con los demás de otra manera, ¿no?, desde otro sitio. Sí. Creo que es oportuno que hablemos ahora de este ejercicio de las capas avinagradas, ¿no?, para definir al personaje y sus necesidades y cómo quitando capas podemos descubrir una parte más auténtica de nosotros, de nosotras, que permanece, ¿no?, esa parte que permanece. Cómo ese ejercicio también nos puede ayudar para identificar nuestra necesidad, cómo nos enganchamos a capas que no somos nosotros, que son cosas que nos pasan, ¿no? Sí, la verdad es que es un ejercicio que, bueno, a mí me hace mucha gracia porque me surgió un día comiendo cebollas en vinagre y yo vi la cebolla y la parte de fuera de la cebolla toda rojita y toda vinagrada y que si la comes está muy fuerte. Y cuando le quitas esa primera capa, aparece la capa siguiente que es rosadita, ¿no?, afectada por el vinagre, pero no en un grado en que no la puedas consumir, ¿no? Entonces pensé que realmente las personas éramos un poquito cebollitas en vinagre, ¿no? El exterior se encarga, ¿no?, de avinagrarnos, nos pasan cosas muy buenas, pero también nos pasan otras que nos hacen daño. Uno de los grandes problemas que tenemos es precisamente obviar. Parece que tenemos una memoria selectiva, ¿no?, o un radar selectivo para lo que es bueno, eso es como que la vida tiene que ser así, y no tomamos conciencia de que no, de que en la vida hay de todo, pero tenemos un radar muy selectivo y nos quedamos con todo lo que nos hace daño y lo bueno lo obviamos. Es que la vida tiene que ser así.
¿no? Ese es un problema. Yo creo que tenemos que, un ejercicio que me gusta mucho es activar el radar positivo. Darnos como un clic y decir, me voy a dar cuenta hoy de todo lo que me pasa que es bueno Claro, y que no le doy agradecimiento, ¿no? importancia. Exacto, porque lo negativo es lo que va haciendo esas capas que nos enrojecen, que nos avinagran. Y al Ujú, final tenemos la sensación de que somos esa persona avinagrada, esa persona víctima de las circunstancias. ujú. Entonces, el ejercicio de las capas de cebolla, que le digo yo, consiste en ir quitándote, ¿no? En ir tomando conciencia y decir, a ver, ¿qué capas se me han puesto a mí encima? ¿Qué me ha pasado para que yo sienta que soy una persona, que las cosas me han ido mal, que soy víctima de un montón de cosas? Y empezar a quitar, y empezar a quitar. Quítate la primera, ¿qué te quitas? ¿Cómo te sientes? Y vamos haciendo el ejercicio en función de capa a capa. Ujú. Al final la persona toma conciencia de que no es que me quite el problema está. Yo Ujú. sigo teniendo las mismas cosas, mi vida es la misma. Si tengo un enfermo en casa, lo tengo. Si me he quedado sin trabajo, me he quedado sin trabajo. Si tengo un problema de salud propia, también lo tengo. Si tengo un problema de gestión de cualquier tipo, lo sigo teniendo. Pero ojo, dejo que me avinagre, dejo que me convierta en esa persona irritada, rojiza y avinagrada, o Ujú. me lo tomo de otra manera y me voy quitando capitas, me voy cuidando mentalmente para que me enrojezca lo menos posible. Esa es la cuestión. O sea, la escritura no nos va a quitar lo que nos ocurre está. Sí que nos va a ayudar a sobrellevarlo, a enfocar de otra manera y a tener herramientas de afrontamiento para el día a día. Conectar con recursos, con talentos que están ahí en el fondo, ¿no? Que permanecen y de los que podemos echar mano también, ¿no? Conectar con esa parte Exacto. más profunda que sigue ahí a nuestra disposición. Claro, claro, porque indudablemente la tenemos. La tenemos. Lo que pasa es que no paramos a reparar en ello. Nos centramos tanto en lo que nos pasa, en lo negativo que nos pasa, que somos incapaces de ir a buscar dónde solucionarlo. Y también lo peor no es no pararnos a buscar, sino que buscamos en el exterior. ¿Vale? Pensamos que las soluciones nos van a venir de fuera. Ujú, Y esto es otro error. Las soluciones tienen que venir de dentro. Somos desde dentro donde tenemos que buscar esa manera de afrontar, ujú. cambiando el punto de vista, modificando nuestro diálogo interior. Es importantísimo lo que nos decimos, ¿no? Aquí entran también en las técnicas de programación neurolingüística, lo que te comentaba, como unas técnicas de psicología. Es muy importante qué me digo cuando me ocurre algo, Ujú. cómo me hablo a mí mismo Por y ejemplo, sobre podemos poner un ejemplo de esa narrativa, cómo crear una narrativa que nos ayude a seguir adelante y no utilizar una narrativa que nos encalle en ese problema. Vale, la forma siempre es sustituir un pensamiento, no pelear con tu cabeza, ¿vale? La fórmula sería, no te pelees con aquello que no quieras rumiar. Cuando Ujú, nosotros, por ejemplo, si yo te digo a ti, eh, piensa en un pez de color rosa, tú ujú, lo ves, ¿no? Visualiza un pez de color rosa y tú ves el pececito rosa. Y ujú. ahora yo te digo, Beatriz, deja de pensar en el pez. Y yo venga con el pez. Y tú estás con el pez ahí, porque si yo te digo, bastante que yo te no pienses en el pez para que pienses en el pez. Claro. Este es nuestro comportamiento diario. Pensamientos intrusivos, los Ujú, tenemos, miedos, los tenemos. Y empezamos a rumiar. Es que no quiero pensar más esto, es que no quiero pensar. Y ujú, esto nos hace pensar más, enfocarnos en ello. ¿Qué ujú, tenemos que hacer? Pensamientos alternativos. ujú, Voy a sustituir, me voy a forzar, voy a coger y voy a decir, a ver, ¿qué me preocupa? Cojo un boli, cojo una hoja y yo me apunto. Tengo miedo a esto. Vale, voy a sustituir ese pensamiento. ujú, Voy a sustituirlo. Tengo que buscar a cada persona, esto ya es muy personalizado, qué tipo de pensamiento puede sustituir a ese. Por ejemplo, imagínate una persona que no quiere ir, adolescentes ahora hay muchos, por ejemplo, con problemas después del confinamiento, con problemas de asistencia escolar, ujú, ¿vale? De que no quieren ir a clase. ujú, Quieren, se sienten, están protegidos en su casa, bueno, hay problema en ese sentido. Imagínate que generan una fobia social, una fobia a la relación, porque ujú. voy a ir y voy a ir aquí y me van a preguntar esto, ¿no? Pero vamos a cambiar ese pensamiento. Imagínate que vas ahí, pero se van a alegrar de verte y te van a decir, qué bien que estés aquí. ¿Por qué no piensas eso? Porque piensas, voy a ir y van a preguntarme en mi casa, por ejemplo, qué pasa o qué no pasa.
¿vale? Hay que sustituir un pensamiento por otro. Esta sería una técnica, ¿vale? La de los pensamientos neutralizadores, que se llaman. Siempre que tengamos un pensamiento que nos dañe de alguna manera y nos bloquee, lo escribimos y buscamos un pensamiento alternativo. ¿Para qué? Para que automáticamente luego eso en la cabeza hará clic, irá apareciendo el otro pensamiento. Si nos peleamos con nosotros, toda pelea vamos a salir perdiendo a nivel de pensamiento. Esto pasa también con las dietas. Las dietas, cuando hacemos lo típico, he hecho dieta y efecto rebote, te estás peleando con tu cuerpo. O sea, no consideras que tu cuerpo haces dieta por salud, por estar mejor, porque lo estás cuidando. Consideras que estás a dieta y estás como que tu cuerpo te está fastidiando porque no te comes lo que quieres. Si lo consideras así, vale, haces la dieta, consigues tu objetivo, pero a los 2 días te premias comiéndote todo lo que no te has comido y vuelves otra vez y es la rueda. Deja de percibirte como un enemigo, ¿vale? Igual que al pensamiento, no lo percibas como un enemigo, cambia el punto de vista. Si tu cuerpo es tu amigo, lo cuidas, lo mimas y la dieta es un modo de adquirir hábitos saludables. Plantéalo así, para instaurar Claro, esos cambios. en ese caso, por ejemplo, que también es muy habitual, no tratar al cuerpo como un enemigo que me tiene esclavizada, ¿no? Que me pide cosas y que estoy yo a su merced, sino al revés, que soy yo la que defino mi cuerpo y Claro, lo cuido, ¿no? exacto. Un Como ejercicio muy herramienta. interesante, lo propongo así, ya vais teniendo más ideas, es escribir a tu propio cuerpo, agradecer a tu propio cuerpo lo que te permite hacer cada día. Ese es un ejercicio muy bueno que te concilia, ¿no?, con tu cuerpo, te hace entrar en sintonía con él. Y más ahora que las personas están tan mediatizadas por las redes sociales, en las que parece que los cuerpos tienen que ser de determinada forma, y yo creo que tenemos que hacer una tarea de conciliación con nuestros cuerpos y de aceptación y de querer a ese cuerpo, que es el que te lleva para arriba y para abajo, el que te permite comunicarte, el que te permite hacer cosas, divertirte. Hay que conciliar y yo creo que un ejercicio muy bueno es escribir a tu cuerpo, dirigirte a tu cuerpo. Incluso yo recomiendo muchas veces el dedicar parte de tu tiempo diario o cada 2 días, cada uno un poquito, a por ejemplo con una crema, ponerse crema en el cuerpo a la vez que le hablas a tu cuerpo. Date afecto a tu cuerpo. Esto en el confinamiento ha sido algo muy importante, porque muchas personas han estado solas. Y bueno, y también y esa necesidad de afecto, somos seres sociales, necesitamos afecto y necesitamos que nos toquen y necesitamos contacto físico. Pues ese ejercicio es muy, muy, muy importante y ha ayudado a muchas personas a decir, dedícate un tiempo a ti, a quererte, a mimarte, coge una crema, póntela, siente cómo te la pones, disfruta, no tengas prisa corriendo de me voy a poner una hidratante que me tengo que ir a trabajar. No, dedícate un ratito, pero además háblale a tu cuerpo, háblale, dile que lo estás cuidando. Y os aseguro que de verdad es un ejercicio súper Claro, pero interesante. ese ejercicio conviene hacerlo antes de que llegue la crisis y el arrebato, ¿no? Bueno, lo puedes hacer en cualquier momento, ¿por qué no? También el momento de crisis. Si tú, por ejemplo, tienes una crisis, ¿no te ha pasado alguna vez en un momento muy duro, ¿no?, que estés mal, que necesitas un abrazo? Claro. Hay veces que un abrazo de esos, yo les llamo abrazos de los que te dicen que no pasa nada, que son esos abrazos que no necesitan palabras, no necesitan, que te coge alguien y sientes que se ha evaporado lo que fuese. Un abrazo de estos que te dicen, tranquila, que no pasa nada. Pues esos abrazos tenemos que aprender a dárnoslos nosotros también. Por lo tanto, es ese ejercicio de conexión con el cuerpo físico, que sería eminentemente físico, aquí no hablamos de escritura, lo puedes hacer en cualquier momento, incluso cuando aparece una crisis. Te abrazas a ti mismo. Además, mira, va en conexión con tu espacio, abrázate, Estela, me encanta. Me encanta. Pero ese ejercicio de verdad que yo lo recomiendo porque se nota, hay gente que dice, pero ¿cómo me voy a abrazar? ¿Cómo me voy a hablar a mi cuerpo mientras me pongo una crema? ¿Qué dices? Digo, tú hazlo y luego hablamos. Tú hazlo, prueba. De hecho, luego, la recomendación que les hago después de este ejercicio, que sería físico, es describir cómo se han sentido. Coge el papel y ahora redacta cómo estás.
¿Qué sientes? ¿Qué te ha regalado tu cuerpo? Porque tú le has regalado un abrazo, pero a ti, ¿qué te ha regalado a cambio? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo están tus emociones? Y hay un cambio radical. Y ese ejercicio de escritura también es muy importante para tomar conciencia de cómo nosotros mismos, solo nosotros, no necesitamos nada externo, podemos encontrar serenidad, podemos encontrar afecto, podemos mimarnos, que eso es lo Claro, que hay que hacer. claro. Y luego ya En el día. relacionarnos desde otro sitio, Claro, habiéndonos abrazado previamente. efectivamente, efectivamente, abrazamos nuestra historia y luego ya la de los demás. Luego Aquí ya todo vemos. una cosita detrás de otra. Paso a paso. Sí. Hablabas de adolescentes y problemas de aislamiento y bueno, pues en general hemos visto últimamente cifras graves de salud mental y por un lado de soledad, de crisis, de ansiedad, de problemas de alimentación, muchos temas, ¿no? Suicidio, bueno, muchos problemas. Sin meternos en causas sociales, educativas, que bueno, eso daría para largo, pero quedándonos con lo que depende de nosotros a nivel individual, ya hemos hablado por un lado de que por una parte esto responde a patrones de pensamiento negativos y por otro a falta de herramientas de gestión emocional, ¿no? Entonces, claro, de nuevo, a nivel individual hay mucho que trabajar, ¿no? Más allá de abordar temas sociales que, bueno, que van por su lado también, sobre educación y tolerancia a la frustración y muchas historias, tenemos un margen de mejora a nivel individual para aprender herramientas de gestión emocional, ¿no? Ante estos problemas sociales que vivimos ahora. Sí, 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 sí. A ver, a nivel individual hay algo muy importante para todos, ¿no? Que es validar nuestras emociones. Es decir, ser un poquito más conscientes de cómo nos sentimos y dar validez a eso. Muchas veces no damos importancia realmente a cómo estamos, ¿no? No tomamos conciencia de cómo estamos y no paramos a tiempo. Y seguimos en la vorágine del día a día. Entonces yo creo que una cosa muy importante es valídate a ti mismo, o sea, piensa cómo estás, piensa en lo que necesitas, en lo que no. ¿Para qué? Para aprender a poner límites. Tenemos que poner límites. Tenemos que aprender muchas veces a decir no. Eso por parte nuestra individual y también por parte de los que nos rodean. Muchas veces en los temas de salud mental, como tú muy bien has dicho, que ahora se han acentuado por todo el tema del aislamiento, bueno, y las circunstancias sociales en las que estamos inmersos, pues muchas veces no es que no nos validemos nosotros, sino que las personas no validan esto, ¿vale? Todo el mundo valida una enfermedad física, pero no se valida una enfermedad mental o un trastorno mental o una alteración momentánea. La gente pues tiende a decir, es que eres tú, es que tú puedes hacer otra cosa, no te tomes las cosas así. Y frases de ese tipo, eso hace muchísimo daño, mucho daño. Y yo eso lo estoy viendo y más acentuado, ¿no? Con todo el tema de la pandemia. Porque, bueno, no se validan los sentimientos de los demás ni las opiniones. La gente entra en discusiones sobre incluso si salen a la calle, si no salen a la calle, si se vacunan, si no se vacunan. Respeto, o sea, no juzguéis. Es importante, no juzgar, respetar. O sea, el respeto fundamental. A nivel individual, el respeto y el no juicio es alguna práctica que tendríamos que hacer todos. Empezando por no juzgarnos duramente a nosotros mismos. O sea, no juzguemos, o sea, intentemos entender, intentemos ponernos un poquito más en la piel. Y yo creo que eso pasa por validar nuestras emociones. Si yo empiezo a entender que puedo sentirme triste, que puedo sentirme un día como más nervioso, como más que tener ira hacia ciertas cosas y lo asumo y lo valido, o sea, me doy cuenta, puedo entender a los demás. Y sobre todo cuando alguien tiene un problema. No le digamos a alguien que tiene un problema de una agorafobia, no quiere salir ahora a la calle después de lo que ha pasado o no quiere entrar en sitios cerrados. Venga, tú puedes, ve ahí, no sé. No, porque no pueden, es que no pueden. Y se sienten muy mal y tienen crisis de ansiedad y lo pasan verdaderamente mal y somatizan y tienen síntomas físicos. Hay que ayudar, o sea, hay que ayudar. Entonces yo creo que a nivel individual tenemos un recorrido grande, no solo validándonos a nosotros y haciendo un ejercicio así un poco pues, de humildad, ¿no? De decir, vale, yo
no siempre tengo que estar bien, puedo estar mal, pero es que los demás también. Y a veces no pueden ellos solos y hay que ayudarles. Yo creo que eso ahora mismo es fundamental, porque yo lo que estoy encontrando es bastante incomprensión en ese sentido, con personas que lo están pasando mal y que una de las cosas que les agrava su estado es precisamente esa incomprensión, ¿vale? Ese que los demás, pero si no te pasa nada, El si tú no tienes nada, entorno. hemos llevado a todo tipo, te hemos hecho cosas y tú no tienes nada, tú puedes, es que no quieres, cuidado, es que no quieres. Frase demoledora donde las haya a nivel de salud mental. Entonces creo que sí ¿Cómo que tenemos se destrama eso? Porque hay veces que en realidad no le está pasando nada grave, pero la persona lo recibe como algo, lo siente como algo grave, ¿no? ¿Cómo se empieza a, a desenredar, ¿no? Esa trama interna que uno ve un peligro mayor, ¿no? Que lo percibe. Sí. Esto es un trabajo de reestructuración cognitiva, ¿vale? Que se llama en psicología. Y es cómo es esto. Obviamente, la terapia va enfocada a que esa persona vaya tomando conciencia de que esos pensamientos que tiene son solo pensamientos, no van más allá, no corresponden a una realidad. ¿Vale? Eso se hacen ejercicios mediante la escritura y mediante otro tipo de ejercicios también de generar situaciones, ¿vale? Parecidas a la real que la persona pueda temer o que la persona tenga que afrontar, pero se hace como en situación, digamos, de laboratorio, que digo yo, ¿no? Se imagina esa situación y se le va induciendo a la persona paso a paso. Son ejercicios que se llaman de sensibilización, para desensibilizarlo poco a poco de ese objeto de su miedo, ¿no? O de ese objeto de su ansiedad, para que poco a poco pueda ir acercándose a ello y vea que solo estaba aquí, ¿no? Que no estaba realmente ahí en el mundo externo. Y luego por parte del entorno de la persona, por supuesto también hay que actuar con el entorno de la persona, porque el entorno tiene que ser firme en ciertas cosas con la persona, pero a la vez tiene que dar apoyo a la persona. Y eso no siempre es fácil. Yo Ponemos entiendo un que ejemplo. un ejemplo, pues por ejemplo, una persona que lo que te decía, la agorafobia, ¿no? El tema de salir a la calle. Hay muchas personas ahora desarrollando síndromes agorafóbicos, no quieren ni salir porque les da miedo. Entonces, las personas que están alrededor, ¿no? De familia de la persona que lo sufre, no puede, digamos, obligarle a esa persona a tirarle los pelos, ahí sale a la calle, ¿no? Pero sí que tiene que mantener la firmeza en cuanto a que es importante que esa persona poco a poco vaya saliendo a la calle. Entonces, y a la vez entender que esto no es una cosa que no sale a la calle porque es que ha decidido quedarse en casa para no hacer nada porque es un vago, porque esto también lo escuchan. Es que no puede, es que tiene ansiedad, es que de pronto tiene taquicardia, tiene palpitaciones, puede tener dolores, puede no dormir incluso pensando en que al día siguiente tiene que ir a la calle. Entonces, ¿qué se hace? Ayudar a las familias a que progresivamente ayuden a la persona a incorporarse y a poder realizar lo que no puede. Y por parte del terapeuta, digamos, es generar esa toma de conciencia con la persona. Se hacen ejercicios para que poco a poco entienda que ahí no hay un peligro real, no hay un Claro, peligro en ese la calle. cambio cognitivo, ¿no? Para no Claro, percibir eso como peligro. esa reestructuración cognitiva, Cognitiva, exactamente. claro. Y desensibilizarlo para que poco a poco se acerque al objeto que ahora le produce esa ansiedad. Claro. Y cuando dices irle aproximando al exterior, el entorno que puede ayudarle a aproximar a la persona al exterior, por ejemplo, no sé, acompañarla a la terraza o pasar un ratito a la terraza o en un Claro, patio, por claro, ejemplo. efectivamente. Si empiezas saliendo a la terraza de la casa, pues tú esa semana vas a salir todos los días un ratito a la terraza de la casa. Luego a lo mejor bajas al patio, pero igual no sales a la calle, pero has bajado al patio y has mirado desde fuera a la calle. Tiene que haber una progresión que en cada persona se va estableciendo de un modo según la evolución. Es decir, tienen que ser firmes en cuanto a que no se puede quedar en casa, ¿vale? Ahí sí que está esa parte de firmeza. Pero ojo a ver cómo hacemos eso. No es tienes que ir a todas partes y donde yo diga ya, porque sí, porque tú puedes hacerlo, porque esto es una tontería que te has montado, ¿no? Claro, pero en No, cualquier caso, siempre validar lo que está sintiendo la persona y que sea un exacto. trabajo, por un lado, del entorno, pero también individual de la persona con un Claro, terapeuta, ¿no? claro. Sin trabajo individual Claro, no se puede hacer nada, porque por claro. mucho que el entorno haga, si la persona no le ayudas
realmente a tomar conciencia, la persona simplemente lo que siente es que lo está pasando fatal. No Claro. sabe por qué. La Y persona dice, es que no sé no lo que sabe me hacer ocurre, otra pero cosa. no puedo hacer Ujú. esto porque me siento muy mal. Incluso pensar solo ya me hace sentir mal. Soy tu intruso. Me instalé en tu interior sin invitación ni previo aviso, con pasos silenciosos de huellas profundas. Me acomodé estratégicamente en uno de tus ovarios. Pensé que un lugar donde germina la vida sería perfecto para alimentar la mía, robando tu espacio poco a poco. Soy un ladrón estratega que juega a la ruleta rusa cada día, mientras invado terrenos y aniquilo sin compasión lo que encuentro a mi paso. Un adicto a tus entrañas, un impostor que se esconde tras la inocente máscara de una dolencia común. Indigestión, gases, hinchazón, cansancio, falta de apetito o algún dolorcillo de espalda o abdomen. Molestias difusas que tratabas de aliviar con remedios caseros y visitas al médico de atención primaria, mientras yo seguía despedazando tus adentros. ¿Quién es este intruso, Susi? Uf, me has puesto los pelos de punta. Porque cuando me acuerdo de esto, pues la verdad es que a mí las emociones también se me revuelven un poquito. Ese intruso es un tumor de ovario, y es el protagonista de un relato con el que, bueno, tuve el honor de participar en un libro que se gestó por una iniciativa de la farmacéutica GSK, a través también de la Asociación ASACO de Cáncer de Ovario de Madrid, y bueno, y a petición de NLife, que es una entidad, ¿no?, de salud también. Y bueno, de todo esto se organizaron unos talleres de escritura terapéutica dirigidos hacia pacientes de cáncer ginecológico, fundamentalmente de cáncer de ovario, ¿no? Pues con una finalidad, ¿no?, que tuvo esta iniciativa, fue para mejorar el bienestar de esas pacientes, ¿no? Ellas tenían su psicooncóloga en sus hospitales y consideraron que la escritura terapéutica podía ayudarlas en su día a día. Y esto fue una experiencia que se hizo, se organizaron 3 talleres y la verdad es que los resultados fueron fantásticos. Yo no sé, para ellas sé que fueron fantásticos, pero yo, de verdad, para mí, yo al final agradecía a la organización y a las entidades que habían posibilitado esto, el que el que me hubieran dado esa oportunidad de dirigir y de llevar estos talleres, porque aprendí muchísimo de estas mujeres valientes donde las haya, que además notaron el beneficio de este tipo de escritura, ¿vale? Lo notaron no solo en su estado personal a nivel de sobrellevar su dolor, a nivel de comunicarse con sus familias, ¿no? Es una patología muy desconocida. Yo misma reconozco que no conocía apenas nada del alcance que tiene esta patología y su tratamiento. Aparte de, bueno, pues toca muchas áreas de su vida, ¿no?, muy delicadas para una mujer, y no se habla. Es una patología muy poco difundida, que así como con por ejemplo, el cáncer de mama, sí que hay mucha difusión y hay más conocimiento. El cáncer de ovario, la verdad es que para mí también era un gran desconocido. Yo no sabía el alcance que tenía la enfermedad y también su tratamiento, porque tiene un tratamiento bastante agresivo, ¿no?, a nivel corporal y a nivel, por supuesto, anímico, ¿no? Entonces, los resultados fueron preciosos. La química que se generó en los talleres, eh, de verdad, es que te lo juro que no puedo casi ni hablarte porque me emociono. Claro, me imagino. Y ¿Cómo llegaron las pacientes a la primera sesión del taller? ¿Y cómo fue ese proceso de empezar a contarse a partir de la enfermedad y supongo que también a desapegarse un poco, a desvincularse o desidentificarse de la enfermedad? O no sé si ese es el proceso que hiciste en este taller. ¿O cuál fue la evolución de cómo llegaron y cómo trabajaste con ellas para relacionarse con el tumor desde otro sitio? a ver, ellas llegaban un poco con una inquietud parecida a la que tú has comentado antes, del
no sé escribir o no he escrito nunca, o algunas había escrito un diario cuando era pequeña, ¿no? Llegaron un poco así y no saber también a qué se iban a enfrentar, aquello para qué era. Pero bueno, como desde los servicios de psico-oncología de sus hospitales les habían recomendado esto, pues ellas dijeron, vamos a hacerlo. Lo cual llegaron un poco también con muchas reservas, ¿no? A la hora de hablar, pues son temas algunos muy íntimos, muchos que afectan a la sexualidad, a su identidad como mujer, a su maternidad, a afrontar comunicación con los hijos, con sus parejas, con sus familias. Entonces llegaron todas un poco con necesidad de tengo que abrirme, pero no sé cómo, ¿no? Digamos que esa sería básicamente el punto de partida. Y lo que se trabajó con ellas fue varias cosas. Uno, aprender a relativizar, ¿vale? Vamos a ver cómo nos tomamos esto. El problema lo tenemos, está ahí, ¿vale? Pero a ver cómo podemos hacer para verlo de otra manera. Vamos a utilizar herramientas en la escritura como el humor. Vamos a ver si podemos dar un toque de humor a algo que ha pasado hoy. Vamos a enfocarlo de otra manera. Vamos a hacer otro tipo de película, ¿no? Trabajamos también habilidades de comunicación, ¿no? ¿Cómo puedo decir esto? Hacíamos listas, por ejemplo, ¿cómo no debo decirlo? ¿Qué cosa no tiene que ocurrir cuando yo diga esto, ¿no? ¿Qué quiero evitar? ¿Cómo lo quiero hacer? Y a partir de ahí generábamos el discurso. De manera que ellas luego ese discurso lo podían llevar a su vida, ¿no? Y luego también entablaron una comunicación con su cuerpo y con su patología, ¿no? Entablaron esa comunicación con aquello que tenían. ¿Cómo evoluciona la No desde relación? la pelea, ¿vale? No desde la Claro, pelea, sino claro, desde el claro. amor a mi cuerpo. Yo voy a cuidar a mi cuerpo para vencer lo que sea. Pero no me estoy peleando, estoy cuidando mi cuerpo. Parece lo mismo, pero es sensiblemente distinto a la hora de generar ansiedad. Si yo siento que me estoy mimando, me estoy cuidando y estoy haciendo algo por mí importante, no es lo mismo que si estoy en pelea con otra cosa que me está agrediendo. El grado de ansiedad es mucho más grande. Claro, de nuevo no ver tu cuerpo como un enemigo, ¿no? Claro, tu cuerpo no es el enemigo es otro y tú mimas a tu cuerpo para vencer los dos al unísono. No mi cuerpo me está dañando, no. Ahí hay algo que yo voy a intentar vencer, ¿vale? Pero no se ve igual a la hora de tener ansiedad o inquietud ante la enfermedad que obviamente se tiene, es inevitable, Claro. ¿vale? Es decir, y también eso es algo también muy importante en este tipo bueno, en cualquier enfermedad, el asumir que voy a estar triste, voy a estar un día inquieta o como tenga que estar. Esa historia del positivismo y voy a estar contento y alegre cuando tengo semejante problema encima, Claro. no, porque muchas venían también con ese estigma, ¿no? Es que me dicen que tengo que estar bien. A veces no puedes, con ciertos problemas no puedes estar bien. Ahora, que te los puedes tomar mejor o peor, sí. Que no te tienes que instalar en ellos, también, porque tú eres más que eso. Claro. Tú tienes esto, pero no eres solo eso, tienes otras cosas. Y aprendimos a ampliar el enfoque vital de ellas, ¿no? Todo no era eso que tenían, vale, tienes un tumor, pero tienes más cosas, hay otras cosas en tu vida, vamos a verlas todas y vamos a centrarnos en las que te producen más bienestar, ¿no? Entonces, de entrada, se generó un espacio en el que ellas se sentían comprendidas, porque todas tenían lo mismo, con lo cual era un espacio para ellas de mucha libertad de hablar. Eso ya les liberó mucho, porque ellas, este tema es un tema que la mayoría no lo hablaba con libertad en sus entornos, porque era un tema muy duro, porque preferían tragárselo ellas mismas. Y además casi todas tenían una característica, y es que no querían que se les considerara víctimas. Era muy curioso. Entonces, trataban de que no se viera. Cuanto menos se ve al exterior que estoy mal, lo que me pasa y lo que sea, mejor. Pero claro, eso tenía un componente de soportar que era inviable, ¿no? Incluso algunas decían, es que no me siento mal y no, digo, pero claro, es que no se dan cuenta. Si tú tampoco transmites, el día que ya estás muy mal, nadie entiende que estás tan mal. Por eso la importancia esa de validar, ¿no? Cómo estamos. No de victimizarnos, no de estar todo el día con el mismo discurso, pero sí de validarnos. Y al final, ellas coincidieron en que sí que tenían mucha más capacidad de hablar, de comunicar, pero de comunicar sobre todo lo más llamativo era desde la serenidad. Desde la serenidad afrontaban las cosas con un aplomo
que a mí es cuando me acuerdo de esto, o sea, has leído el texto, sé que me viene esa sensación de lección de vida que me dieron ellas a mí. ¿Vale? Ellas dicen que yo les ayudé a tener esas herramientas, pero yo de verdad que sigo sintiendo cada día que para mí fue una auténtica lección de vida ver el aplomo con el que asumieron y sobre todo las ganas de vivir. O sea, eran unas personas que te transmitían unas ganas de vivir exageradas. A lo mejor llegabas ese día al taller, acababa una de ir a una sesión de quimioterapia, la habían dejado que la pobrecita estaba tan ya, pero estaba deseando llegar a casa para empezar a escribir y por lo menos esta noche igual me pongo más peor, pero ahora estoy aquí, el aquí y el ahora, algo que aprendieron también, muy, muy importante, a no focalizarse ni en el pasado ni en el futuro, porque para ellas era el momento presente. Eso es algo que también trabajamos mucho con la escritura. Focalizarnos en ahora. Claro. Vamos a estar en ese momento, ¿vale? Y a trabajar desde el momento actual. Eso ayuda mucho también. Ese texto que he leído lo escribiste tú y formó parte de un libro que publicasteis, fruto de este taller. ¿Y nos cuentas un poquito algo de ese libro? Sí, al final con la realización de los 3 talleres, la organización propuso que a las pacientes, ¿no?, que habían participado en los talleres voluntariamente hicieran textos o relatos que, hablando de su experiencia con el fin también de darlo a conocer a otras personas en la misma situación. Y invitaron también a participar en el libro a médicos, personal de enfermería, farmacéuticos de la propia farmacéutica organizadora. Y entonces se hizo este pequeño librito que se distribuyó creo que en hospitales, en centros clínicos, para que otras pacientes vean lo que estas personas han sido capaces de hacer, ¿no? Y de cómo lo han llevado. Y fíjate, ellas decían, no sé escribir, bueno, el librito es una joyita, o ¿Nos sea, lees un de verdad, trocito? sí, os puedo leer, tengo aquí el librito que aparte es Uh-huh. una monada. Uh-huh. Y te voy a leer, por ejemplo, el de una chica, que lo tengo, a ver, el de Monse, que si está por ahí Monse viendo esto, le mandamos un besito, Uh-huh. igual que a todas las asistentes, que yo les pasaremos el canal para que lo vean, que se alegrarán mucho. Y Monse escribió esto: tejiéndome una vida. Tengo una tela, más bien un vestido que me envuelve, pero que debo mudar. Debo quitarme esa capa que me rodea, porque quedó muy impregnada de miedo, de enfermedad y de sufrimiento. Me gusta creer que cogeré trozos de telas de las que tengo o tal vez de las que pida a mis amigas y seres queridos que se inspiren en mí y que me den retales de ellos llenos de amor e impulso. Con todas ellas me haré una preciosa capa. Algunas piezas de tela ya estarán estampadas. Me gustan los lunares, los vivos colores, las flores y la naturaleza. Otras telas serán lisas, pero las pintaré con preciosas pinturas y las decoraré volcando lo más profundo de mi ser. Creo que voy a hacer un bonito patrón a modo de patchwork. Y si me equivoco en alguna decisión, en alguna pieza, no pasará nada. Tendré que descoser con serenidad para volver a juntar e hilvanar. Y cuando esté bien, segura de ella, la coseré fuerte y la reforzaré. Cada trozo contendrá mis palabras favoritas, mis intenciones, mis propósitos. Colores de pasión, alegría, ilusión, esperanza, salud, amistad y amor. Luego bordaré mi alma y la plancharé con todo el amor y delicadeza de la seda. Y cuando ya tenga por fin mi capa nueva, seré poderosa y será la seguridad, la fortaleza y la máxima ternura para cobijarme a mí y luego a mis hijos. Esto es muy fuerte, ¿no? Bueno, es el momento de tejerme una nueva vida. Así de preciosa imagino mi capa y esa vida. Bueno, ¿qué quieres que te diga yo? Me quito, no llevo sombrero, pero si lo llevara me lo quitaría ante estas mujeres que han participado en este libro, que muchas de ellas se encontraban en un estado de salud francamente malo y ponían toda su fuerza, su energía, porque en el fondo se sentían bien comunicando y transmitiendo todas estas vivencias. Se sentían bien, les hacía sentirse mejor.
Sí, 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 sí. Incluso me Sí. decía reducir el dolor, ¿no? O gestionar mejor el dolor. Sí, sí, porque el dolor al final también, el dolor existe, ¿vale? Pero también es una experiencia, digamos, una valoración subjetiva, ¿no? Depende también cómo nos encontremos nosotros anímicamente y mentalmente, recibimos el dolor de una forma. Todas las enfermedades con dolor crónico, además, tenemos una parte nuestra de trabajo psicológico en la que podemos no eliminar el dolor, pero sí sobrellevarlo de otro modo, ¿vale? Y en ese sentido la escritura también es muy importante para explorar nuestro cuerpo también y gestionar ese dolor. Claro, la relación con el cuerpo, ¿no? Que decíamos antes. Ujú. Es Eh, que al final para mí es como inseparable, ¿no? La relación claro, cuerpo-mente. No entiendo claro, esa diferenciación tan grande, ¿no? Yo creo que hay una unión importantísima y muy profunda claro. y que hay que trabajar un poco al unísono. Claro, no dejar toda la responsabilidad a la mente, ¿no? No, no, por supuesto, ni todas las responsabilidades de la mente, pero no, tampoco todo lo que pasa en el cuerpo se puede resolver solo desde el cuerpo. Claro, Sí, o claro. sea, obviamente las enfermedades hay que tratarlas en lo que hay que tratarlas científicamente y farmacológicamente y todo, pero hay un soporte psicológico, sobre todo en enfermedades de este calibre, ¿no? Ujú. Cuando hablamos de que una enfermedad afecta, pone patas arriba a tu vida y cambia totalmente, cambia tu actividad, cambia tu relación con los demás, Ujú. cambia todo. Entonces, ¿cómo no va a ser importante un abordaje psicológico? Si estamos hablando de que te cambia de arriba abajo Claro, toda tu expectativa vital. Es imposible que no pueda haber un abordaje psicológico. para gestionarlo. Claro. En lo que has leído, pues claro, hay color, hay belleza, hay creatividad, ¿no? Entonces, qué arte eso de encontrar y expresar tanta luz en medio de un momento oscuro, ¿no? Sí, porque ella, la forma de canalizar, digamos, su dolor y su sufrimiento era en esos trozos de tela, que si te fijas dice que son trozos que ella va recopilando de los demás. Mm, Ella canalizó todo lo que recibía, ujú, todo el apoyo que recibía de los mm, demás, como trozos de tela con los cuales ella se hacía, se arropaba. mm, Y fue su manera metafórica mm, de aprovechar lo bueno que me dan del exterior, ujú, porque lo bueno que me dan mi familia, mis amigos, mis médicos, mis enfermeros, ujú, otras pacientes que conozco en la misma situación que yo. ujú, Esos son los retales de colores de los que ella habla. ujú. Y con esos retales me hago mi mantita y me arropo y me mimo. Y esta mantita, si alguna vez yo no la uso, servirá para Mm, mimar a otros. O sea, esa es la enseñanza además que ella transmite, ¿no? A sus hijos en este caso, queriendo decir, podéis construiros siempre vuestra mantita con todo claro. eso que os dan los demás. Creo que es una enseñanza que extrajo, aparte de muy sabia, eh, tremenda. Un legado, yo cuando lo leí pensé, no, nadie puede dejar mejor legado, ¿no? A tener hijos y dejarles ese legado que es decirle, hasta en lo peor que te pase, aprovecha todo lo bueno que te venga y construyete Qué tu bonito, mantita, ¿no? Tu refugio. A mí me pareció una enseñanza preciosa, claro. preciosa. El fabricarnos nuestra propia manta, ¿no? Sí, sí, sí. Fijándonos precisamente poniendo luz en lo bueno que tenemos en el exterior, que como te digo, creo que no lo hacemos, ¿no? Tendemos a fijarnos en lo negativo. Sí, es que es como Eh, si la persona tuviera que ser positiva y buena y todo bien, y lo malo es lo que le ponemos ahí el foco, ¿no? sí, Y creo que ahí cometemos todos un error. Yo la primera, ¿eh? Porque sí. nos damos cuenta cuando acaba el día, vaya día, esto y lo otro, y todo lo que ha pasado positivo o bueno o agradable, no lo ponemos en valor, ¿no? Y creo que hay que ponerlo más en valor. Claro, sí, esa trampa, ¿no? De por un lado, creer que todo está mal, todo va mal, y por otro, creernos que siempre tenemos que estar bien. ¿No? Son Sí, las dos sí, cosas. indudablemente las tecnologías y las redes no ayudan, como digo, porque también nos ofrecen una visión
muy festivalera, ¿no? De la vida, o sea, muy de todo es bueno, y entonces, claro, eso Claro, como que muy tampoco fallera. nos Muy fallera. no nos ayuda mucho parece que el que tiene una pena se tiene que esconder debajo de la cama porque poco menos es culpa suya, ¿no? Y eso no. ¿Y el humor? ¿Cómo lo introducías el humor en el taller? Ay, lo del humor es una cosa que es muy chula, porque creo que es una gran herramienta que podemos Ujú, usar todos. Pues empezar a reírnos de cualquier cosa, de nosotros mismos, ¿vale? claro. Ante cualquier circunstancia, buscábamos la manera, claro, no te sabría decir ahora un ejercicio concreto, porque pasaba algo, alguien contaba algo, y tratábamos de buscarle la parte, entre todos, la parte humorística. Por ejemplo, en esta circunstancia que estaba contando, imaginad algo que pudiera pasar que os dé ganas de reír. Entonces se hacía como un torbellino de ideas, ¿no? Todo el mundo participaba. Pues imagínate que pasa esto, pues imagínate, pues imagínate, pues imagínate. Lista de cosas que pueden pasar. De pronto la situación pasaba a convertirse casi en cómica, ¿no? Porque decías, es como un poco almodovariano, ¿no? O sea, jugábamos un poco al surrealismo Ujú, y cogíamos cualquiera de esas características que había salido y pues ahora escríbeme esta circunstancia que habéis escrito, coger esta característica de humor y rehacedla. ujú, De pronto aparecía otro texto en lo que la circunstancia era la misma, había pasado lo mismo, pero habíamos introducido algo que cambiaba el tono radicalmente. Y entonces se sentía de otra manera. Mira, un ejercicio que a mí me gusta mucho y que siempre lo hago en las clases de terapéutica es hacer un epitafio. ujú. Ya sé que suena un poco macabro, pero les digo, a ver, epitafio y todo el mundo, no pasa nada, vosotros imaginad que os gustaría que en un tiempo mini, ese es mini y tal. Y luego les digo, y ahora escribidlo en clave de humor. Quiero que vosotros os busquéis vuestra parte más divertida y penséis que ahí lo que queréis que cuando la gente lea eso, ¿qué le gustaría leer ahí? Ujú, Bueno, la gente acaba muerta de la risa y es una manera un poco de, no es que te quite el miedo, obviamente, o el respeto al tema de la muerte, que sabes que es un tema que también cuesta mucho hablar y ujú. es un poco tabú, pero aprendes a enfocarlo de otra manera. Vamos haciendo, y eso ahí es que va calando. ¿Sabes lo que pasa? Que también cuando leemos, cuando escribimos, no solo es importante el hecho de escribir, sino el de releer. Ujú, Muy, muy, muy importante. Cuando nos releemos, decimos, ostras, ¿esto lo he escrito yo? Y nos reenfocamos de otro modo. Hacemos ese otro personaje que tú decías, ¿no? De construir. ¿Cómo cambiamos ese personaje nuestro? Pues precisamente a través de esos ejercicios en los que se provocan cambios, por eso es la terapia, digamos, la parte terapéutica, ¿no? De la escritura. Tú provocas cambios en ese texto inicial, haces que se implementen esos cambios y luego la gente eso lo tiene que releer. ujú, ¿Vale? Un ejercicio muy chulo es cuando ha pasado tiempo, relee tu libreta mm, ujú. y te vas redescubriendo y reescribes tu historia de otra manera. Y Claro. eso es, pero no lo haces, no te das cuenta, eso va pasando progresivamente. Cuando acabas, al final es cuando la gente se da cuenta y dice, es que me noto diferente, es que me noto distinto, es que me notaba así al comienzo del taller, me noto así. En el caso de este taller Sí. del cáncer de ovario, evaluaron las personas de la organización, fueron las que evaluaron esto y Ujú, fueron las que me comunicaron a mí esa evolución, ¿no? Que habían tenido las personas, con lo cual yo me alegré mucho. claro. Pero porque lo evaluaban externamente, ¿no? Entonces también es, bueno, pues una manera de validar ese beneficio que ellas habían encontrado. Ya lo habían Pero a mí sentido. también me gusta mucho hacer en los talleres, ¿no? Un poco evaluar, ¿no? El estado inicial y el estado final Ujú. para ver esa capacidad de reescribirnos que tenemos. Hay una herramienta que me gusta mucho de la escritura terapéutica que es escribir en primera o en tercera persona. Cuando escribimos en primera persona y cuando en tercera persona y qué implica eso. Sí, muy buena herramienta. Por cierto, Beatriz, tienes toda la razón. Cuando escribimos en primera persona, ¿vale? Estamos enfrentándonos a nosotros mismos, ¿vale? Estamos sacando directamente, nos dirigimos, es como si en esa minería interior que digo yo, empezamos a sacar
indiscriminadamente y soltando lastre, soltando lastre. ¿Qué ocurre cuando utilizamos la tercera persona? Que yo la utilizo pocas veces en algún ejercicio concreto, ¿vale? ¿Pero para qué la uso? Para tomar distancia. Cuando veo que hay algo ahí que estás tirando del hilo y alguna persona, hay alguna temática o problemática o circunstancia particular que está afectándole demasiado, para ayudar a relativizar, para que su discurso, ¿vale?, y su persona aprenda a tomar distancia, utilizamos la tercera. Mira a otra persona que tiene esa misma problemática y escribe. Y entonces de pronto se dan cuenta de que puede que no sea tan intenso, tan grave o tan caótico lo que estaba pasando cuando toman esa distancia. Es muy interesante ese ejercicio, ¿no?, de la primera y la tercera cuando hablamos de temas personales. Claro. Verlos en otro, ¿no? Y aparte también favorece mucho la empatía, porque cuando lo ves en tercera persona, ahí estamos haciendo un ejercicio también de empatía. ¿Qué pasaría si otro tiene esto? ¿Cómo actuaría yo? Y te ayuda a entender cómo actúan los demás contigo, porque a lo mejor dices, ostras, pues es verdad que si lo viera en otro, yo a lo mejor actuaba así o así. Pues ahora entiendo que los demás hagan esto o lo otro y no lo entendía. Claro. A tomar distancia Sí. y poder empatizar incluso contigo. Y con Exacto. los demás, claro. Y con los demás, efectivamente. Claro. ¿Cuál dirías que para ti son 3 claves para reescribir nuestra historia y que nos ayude a evolucionar? Claves. La primera es el juicio, como te he dicho, ¿vale? No juzgar. Digamos que si empezamos juzgándonos a nosotros, no vamos a avanzar, porque nos encasillamos ya, ¿vale? El juicio implica que me encasillo y enjuiciar a otro implica que lo encasillo, con lo cual la opción de cambio la reduzco. ¿Vale? Digamos que esa sería una de las claves fundamentales. La otra clave fundamental es si hay algo que quiero cambiar, ¿vale?, tengo que listar qué cosas quiero cambiar. Por ejemplo, imagínate que una persona dice, no me gusta esto y esto y esto de mí. Entonces, ¿cómo querría ser? Quisiera ser así, 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 pero no puedo. Vamos a ver, ¿cómo actúan las personas que son así, así, así? Esas que te gustan. Por ejemplos de cómo actúan. Vale, pues a partir de ya empieza a actuar así. ¿Vale? Si queremos cambios, empecemos a actuar como si ya se hubieran producido esos cambios. Esto es algo que creo que es vital. Vital para que se produzcan de verdad esas modificaciones que queremos, porque si no, es lo que tú dices, caemos en esa misma persona que es la de siempre. Pero la de siempre, ¿por qué? Porque en el fondo pensamos, pero no actuamos. Y yo creo que pasar a la... Exacto, pasar a la acción es muy interesante. Y luego una tercera clave que creo que también ayuda mucho así, a nivel genérico, es que nos dedicamos mucho tiempo a pensar en qué sentido tiene nuestra vida, en qué propósito tiene. Eso genera mucho malestar, porque parece que, ¿y qué sentido tiene todo esto, ¿no? Y el trabajo, tal, todos los días, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Qué propósito tiene mi vida? Y ahí hay que dar un giro de pensamiento. Esto es un ejercicio de reestructuración cognitiva que tenemos que hacer y no es qué propósito tiene mi vida, es qué aporto yo, qué propósito tengo yo para la vida, qué puedo hacer yo en la vida, qué hago yo que funciona, que se me da bien o qué aporto yo. Creo que eso es algo fundamental. Claro, apropiarte de esa pregunta, ¿no? No dejarla en manos de nadie. Claro, es que a lo mejor nos pasamos la mayor parte del tiempo preguntándonos eso, ¿no? Y preguntando a otros. Claro, pero sobre todo a ti mismo cuando dices, ¿y qué sentido tiene todo esto? Entonces parece que nuestra vida es como un poco, le da un tinte de insatisfacción a nuestra vida. Porque claro, como además parece que si no hacemos algo muy aparatoso y ahora todo el mundo sale en todas partes haciendo cosas muy, muy así, muy visibles, ¿no? Y parece que nuestra vida diaria como que es muy anodina, ¿no? La gente siente, pero ¿y qué propósito tiene mi vida? No, es que no es tu vida la que tiene un propósito para ti. Eres tú el que ha venido aquí a dar propósito a esa vida, a hacer que la vida y la existencia sea distinta. Ponte en acción, eres tú, lo que tú hagas, tu valía es lo que tú aportas, no al revés.
Y creo que eso es muy, muy importante también para el bienestar y para el levantarte cada día con ganas de funcionar, ¿sabes? A pesar de lo que sea, pero con ganas, Con un con para qué, ganas. ¿no? Exacto. Es como el término ilusión, ¿no? Mucha gente que te dice, es que he perdido la ilusión. Ajá. La ilusión se siembra. Yo siempre lo digo, la ilusión viene, ¿de qué viene la palabra ilusión? De algo ilusorio, de espejismo. La ilusión la generamos nosotros, la ponemos donde queremos. Por eso muchas veces en las relaciones incluso de pareja al principio todo es ilusionante porque vemos lo que queremos ver realmente. Tenemos mucha Vemos muchas... imaginación. Sí, realmente lo que hacemos es poner ahí lo que nosotros necesitamos, lo ponemos en la otra persona y ponemos esa ilusión de encontrar lo que nosotros necesitamos. ¿Qué pasa? Que esa ilusión la plantamos. Y luego, ¿qué ocurre? Que a lo mejor eso no se cumple exactamente o nos vamos dando cuenta que la realidad es la realidad, que es que cada uno somos como somos, con lo bueno y lo menos bueno, y no pasa nada. Pero vienen las decepciones, ¿vale? La ilusión, por tanto, es un término que ni no aparece o desaparece, lo ponemos. ¿Nos pones tarea? 2 Tarea, ejercicios. deberes. Sí, yo propondría pues un ejercicio que es para uno mismo, ¿no? Que es que se despidiera uno de la persona que no quiere ser, de la parte, ¿vale? Todos tenemos una parte que nos gusta, a lo mejor, y otra que nos gusta menos. Yo para las personas que quieran, así como estamos así en principio de año y todo el mundo se hace propósitos de esos que nunca cumplimos ninguno, pero no pasa nada, los hacemos y ya está para mantener la tradición. Pues como es momento de plantear cambios, pues yo propondría que el ejercicio de despedirme de mí, ¿no? De mi parte que menos me ha gustado, por ejemplo, a lo largo de mi historia, o de mi parte que creo que me ha proporcionado más problemas, de esos monstruos que todos tenemos, ¿no? Interiores. Entonces el ejercicio consistiría en eso, 3 minutitos con un cronómetro y dile adiós a la Beatriz que te ha hecho pasarlo mal, a la Beatriz que te ha causado disgustos, a la Beatriz que te ha hecho sentirte peor. Pero cuando lo hagas, con unas pautas, ¿vale? Unos truquis. Le dices adiós, le dices por qué ya no la necesitas, por qué ya no te hace falta que esté. Le dices también qué es lo que te ha enseñado esa Beatriz, porque aunque esa Beatriz no te guste esa parte, te ha enseñado cosas seguro, ¿vale? Y le das las gracias antes de despedirte, ¿vale? Le agradeces eso que te ha enseñado, pero le dices que a partir de ahora ya no te va a hacer falta porque la Beatriz que quieres sacar es, y describes esa nueva Beatriz que quieres sacar, con el mayor detalle que puedas, porque eso te va a permitir, a partir de que tú hagas el ejercicio, de empezar a implementar esos pequeños tips que has dicho que va a ser la nueva Beatriz, ¿vale? Porque otra cosa que nos pasa es que decimos, me gustaría ser más, pues por ejemplo, no sé, más amable o más extrovertido o lo que sea, pero eso se queda en un adjetivo, ¿no? Sí, claro. Tenemos que desmenuzar eso, ¿no? ¿Qué significa para ti ser extrovertido? ¿Qué significa? Claro. ¿Salir más veces con amigos? Pues coge y llama y sal más, porque si yo quiero ser más extrovertido pero me quedo en casa, pues no puedo. Hay que desmenuzar ese adjetivo que queremos ser, ¿vale? Desmenuzarlo en pequeñas tareitas que pueden ser cosas muy chiquitas y ir haciendo. Y cuando te des cuenta, dirás, pues soy eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué has empezado a hacer eso? Es al revés, ¿vale? Claro, porque si no nos quedamos con el deseo de ser algo, una característica, una etiqueta, pero la etiqueta no sirve para nada. A mí las etiquetas que no me gustan, ni las buenas ni las malas, no me gusta ninguna etiqueta. Me gusta la acción. ¿Vale? Es como el que dice, sí, mucho de palabra, pero los hechos, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Claro. Me gusta la acción. ¿Quieres ser de tal manera? Pues fíjate en qué hace una persona de tal manera y ponte a hacerlo. Y un poquito cada día, como si ya fueras así. De pronto te darás cuenta que lo eres, Ya lo eres. que habrás cambiado. Que ya te has convertido en el nuevo personaje, ¿no?
Sí, y se produce el cambio. Es súper efectivo. Claro, dice la importancia de los detalles y de los sentidos también, ¿no? Que no hemos hablado de eso. La importancia de los detalles y de desglosar esas palabras que usamos muchas veces, que son genéricas y ni siquiera nosotros sabemos a qué se refieren, sino es utilizar los detalles para ser más concretos, y también los sentidos, ¿no? Que ahí los sentidos nos ayudan mucho a esa descripción más sensorial. Sí, de hecho el tema sensorial, que ahora que lo nombras, es una de los puntales, ¿no? De los talleres de escritura terapéutica, sobre todo de los que enfoco más hacia escritores, ¿no? Porque esa parte sensorial es la que permite, ¿no? Generar atmósferas, ¿no? No solo a nivel de personajes, ¿no? De fabricar personajes con un nivel alto de emocionalidad, sino también generar atmósferas emocionales, que se llaman, para que conducir al lector, llevarlo un poco hacia donde nosotros queremos llevarlo, ¿no? Eso es utilizando precisamente todos los sentidos, trabajando esa parte sensorial en los textos. Y eso nos vale tanto para generar personajes como para generar atmósferas que queramos generar. Y eso también lo trabajamos en el taller de terapéutica más enfocado a escritores. Taller de terapéutica que empieza en breve, ¿no? En breve, a mitad de febrero tenemos una edición nueva del taller, que bueno, es un taller que ya lleva unos 3 años, creo, que la verdad es que yo la noción del tiempo no la tengo pero sí, es la 6ª edición, en el que, bueno, es un taller de 6 sesiones y acerca, ¿no? Tanto a personas que quieran conocer la herramienta como crecimiento personal, pero también para personas escritores, ¿no? Personas que se dediquen a la escritura, porque como te digo, aumenta muchísimo, da otros focos a nivel emocional, también ayuda a generar personajes como de mucha más intensidad psicológica, ¿vale? A generar personajes mucho más diferenciados uno del otro dentro de una novela. Y también al escritor le ayuda a configurar un estilo mucho más propio, porque ese trabajo que se hace al hurgar ahí en esa minería interior te da otros puntos de vista sobre ti mismo, ¿no? Y te ayuda a salir un poco de tu foco habitual. De hecho, la escritura terapéutica se utiliza muchas veces por escritores como herramienta de desbloqueo, ¿no? O de abordar temas que habitualmente no abordan en su narrativa, ¿no? Habitual. Que es una herramienta que se debería de conocer, porque hasta es difícil explicar el funcionamiento, es difícil establecer en qué consiste hasta que no lo haces, ¿no? Y creo que este taller tiene el valor añadido un poco de esa doble dinámica, ¿no? Grupal e individual, porque la grupal permite una tarea más de puesta en común de textos, de analizar entre todos los textos de los demás, de valorar, de comentar, pero luego esa parte individual conmigo, que es a través del correo electrónico, es mucho más personal. Ahí entra dentro ya mi parte más terapéutica individual, pero que sin duda revierte, ¿no? En el funcionamiento luego también grupal, y se va produciendo como una sinergia que al final hay un cambio muy grande, ¿no? Del grupo, como empezó a cómo terminó. Y muy bien, porque doy fe de ello. Tú alumna súper aventajada que fuiste, porque vamos, tú trabajas fenomenal y que te voy a contar que no sepas. Y bueno, muy bien, la verdad fue un placer tenerte en el taller. No, fue una experiencia muy bonita, la verdad. Y con esa combinación grupal e individual me parece muy buena clave para un trabajo así. Susi, ¿la escritura es un superpoder para ti? Uy, un superpoder. La escritura es una herramienta para mí. Sí que es verdad que me salva de muchas cosas. De hecho, yo entré un poco en el ahondar, ¿no? La escritura para otros, un poco ahondando en la mía propia hace muchos años, que yo al principio, cuando era adolescente, la usaba como tú dices, ¿no? Como escribo y me sirve de desahogo, pero fui descubriendo cosas, ¿no? Y luego supongo que, obviamente, yo primero hice la carrera de magisterio, hice profesora de lengua castellana, trabajé en didáctica de la lengua y la literatura, con lo cual el tema de la creatividad era algo que me gustaba mucho, pero luego me decanté por la psicología porque me apetecía mucho ese campo, el campo más personal, el campo más del trabajo
mental, de las emociones sobre todo. Creo que no sé, que estamos carentes un poco de todos, ¿no? De ese tipo de formación, de gestión, y que es muy importante sobre todo tal y como evoluciona, ¿no?, la vida. Entonces, superpoder, yo te diría que yo he tenido como superpoderes creyendo que eran superpoderes a lo largo de mi historia, que es algo que somos cambiantes, ¿no? Y creo que a veces creemos que tenemos superpoderes y luego nos damos cuenta que esos superpoderes a lo mejor resulta que nos hacían más pupa que beneficio, ¿no? Durante una temporada yo pensé que tenía el superpoder de poder o de querer reparar a otros cuando yo estaba recogiendo trozos míos, ¿no?, de por ahí por el suelo, ¿no? Yo recogía trozos, pero mi superpoder era que mientras reparaba no me daba cuenta de que mis trozos estaban por ahí y los iba hasta chafando. Es decir, para mí era un superpoder, ¿no?, una manera de decir, bueno, mientras reparo no me di cuenta, ¿no?, de mis trozos que se me están... un error, obviamente, no era ningún superpoder, era todavía más error, ¿no? Luego, poco a poco, me fui dando cuenta que realmente el más poder era como buscar dentro de mí un poco, ¿no? No en el exterior, ¿no? No buscar tantas herramientas en el exterior de poder, sino buscarlas dentro. Y ya creo que últimamente he derivado en que el tener un superpoder como que es un problema, ¿sabes? Como que tener cualquier superpoder o pensar que lo tienes, que yo creo que no lo tengo, sinceramente, todavía, o sea, un superpoder. Lo que sí que intento es tener herramientas. Eso sí, porque creo que un superpoder al final genera una responsabilidad muy grande. Imagínate, no sé, a Spiderman, ¿no?, que de pronto le falla, no le sale el hilito de araña y pues menuda responsabilidad, ¿no? No sé. Creo que tener un superpoder al final nos hace sentir una responsabilidad muy grande y de que como es superpoder, tenemos que todo puede afrontarlo, todo puede abarcarlo. Y creo que eso es delicado porque entramos en un exceso de responsabilidad, en un exceso de perfeccionismo que creo que no nos beneficia, o por lo menos a mí personalmente, y ahí ya te hablo en el plano un poco más personal, no me ha beneficiado ese tipo de planteamiento. Entonces, creo que estoy más por el tener herramientas, por el tener herramientas variadas que sé que me funcionan y que sé que me ayudan a hacer frente a muchos de los monstruos, ¿no?, que nos aparecen. Porque al final, bueno, monstruos van apareciendo en la vida. Yo tengo un monstruo estrella que son las pérdidas, ¿no? A mí ese ha sido un monstruo con el que yo me he tenido que pelear bastante, pérdidas personales, pérdidas incluso a nivel de salud o pérdidas de circunstancias laborales. Yo el tema de las pérdidas ha sido para mí uno de los monstruos más grandes a lo largo de mi historia, pero realmente me di cuenta que el gran monstruo al final podía ser yo, ¿no? Podía ser yo misma, de cómo tomaba eso, ¿no?, de cómo afrontaba eso. Con lo cual dije, a ver, cosas van a pasar, todos estamos sujetos a cambios. El control, que era otro de mis monstruos, querer controlar, tener la vida controlada, eso no, es inviable. Y entonces por eso pues pensé que el gran superpoder, la escritura, sí que me ayuda mucho. La verdad es que además es como estar acompañada. A mí me da compañía y a mí me ayuda luego a decir cómo estaba aquel día, ¿no? Esa relectura, para mí esa relectura es muy importante. Pasa un tiempo, lees aquello y dices, santo Dios, pero mira, pasó. O sea, eso pasó y esto me ayudó a pasarlo, ¿no?, y a relativizarlo. Genial, pues muchas gracias, Susi, un placer, muy interesante todo lo Gracias a que nos has contado.